Ya le quito acá, ¿verdad? Mira, ni me veo por... Ya le quito, ¿verdad? ¿Te hablo? Ya, sí. Está grabando. Buenos días, maestra. Buenos días, Marlene. Bienvenidos. Buenos días, chicos. Buenos días, Elías. Buenos días. No te escucho, ¿qué? Que estás mal ajustada, ponte bien. Porque te ves muy abajo, te vas a ver muy mal. O sea, ahorita que la prendas, le haces... Sí. No, es porque te veías aquí, en esta parte nomás. Entonces... Ya. Pues es que... ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Qué tal el día? ¿Cómo se la pasaron con la lluviecita? Pues con un poco de frío, maestra. Sí, está haciendo frío. Hay que cobijarse, estar bien tapados. Y con el uso del cubrebocas, pues ayuda mucho. Así cuando hace frío y nos ponemos una bufanda, lo que regularmente también nos cubrimos, pues es la boca que nos ayuda a que el aire frío no entre directamente a nuestro sistema respiratorio y no nos enfermamos tanto. Hagamos uso de eso, aprovechando todo y más con los temores que se tienen con esta pandemia. Ya ven que todo evoluciona. Si los virus evolucionan, hay más cepas y hay que cuidarlos, chicos. Esperemos que pronto lleguen las vacunas para ustedes. Recuerden que las vacunas, ¿se acuerdan cuál es la función de las vacunas, chicos? Y constantemente lo están diciendo. ¿Sí se acuerda? ¿Para qué sirven las vacunas? Celsin, ¿para qué sirven las vacunas? Celsin, ¿no has hablado? Brenda, ¿qué tal te fue? Hola, maestra. Hola, Brendita, ¿qué tal te fue? Ay, más o menos, maestra, en mi examen más o menos. Esperemos que más que menos. Sí, es que me ganó muchísimo el tiempo. Ya, pero... Y nada más rellené las que me faltaban terminar, pero pues con las que contesté me sentí muy segura. Ok, nada más hay que darle un poquito de velocidad, ¿sí? Sí, maestra. Pero Sí. ahí me dices, ¿eh? Sí, maestra. Muy bien. Entonces, chicos, ¿para qué sirven las vacunas? Lo vieron en la primaria, es un tema de actualidad. ¿Qué función tienen las vacunas? ¿Por qué es importante vacunarse? ¿Qué pasó, chavos? Sirven para prevenirnos de enfermedades.
que sirven para prevenir. ¿Para qué más? ¿Para qué más? Los que han estado conmigo, espero que recuerden que les había comentado que en la India, la civilización hindú fue la primera que empezó a hacer eso de las vacunas. Imagínense desde dónde viene este conocimiento, que si se hubiera seguido desarrollando y extendiéndose este conocimiento durante esos 1000 siglos de la edad oscura del feudalismo, se hubiera desarrollado más, estaríamos más adelantados en ese rubro. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Qué onda con las vacunas? Para curarse de enfermedades. Para curarse. Un poquito más, ¿sí? ¿Alguien más? Gracias, Kevin. ¿Alguien más, chicos, chicas? ¿Alguien más? ¿Para qué sirven? Roberto. Roberto, nada más. ¿Yo maestra? Sí, ¿para qué sirven? Para evitar contagiar a otras personas y Muy para que bien. no sea muy grave. Así es. Perfecto, Robert. Las vacunas no son para que no se enfermen. Las vacunas lo que les hacen es que les inoculan, es decir, ingresan a los individuos, a los humanos, un contenido mínimo de la enfermedad. Por eso es que cuando nos vacunan, a veces nos sentimos mal, y hasta nos da temperatura y como si estuviéramos enfermos. ¿Qué es lo que hacen? Nos inoculan, ingresan en nuestro cuerpo un mínimo de esa bacteria, de ese virus, de esa enfermedad, para que nuestro cuerpo, mediante el sistema inmunológico, los mentados anticuerpos, sepan cómo atacar a esos bichos. Y en esa que lo están atacando es por eso que nos sentimos así, ¿sí? Pero como son pocos, pues es obvio que no va a ganar la enfermedad. Los ataca y el cuerpo, los anticuerpos los conocen para que en algún momento, si vuelven a ingresar a nuestro cuerpo, saben cómo atacarlos, ¿sí? No quiere decir que nos vamos a volver, que nunca nos vamos a enfermar de eso, no, sino que cuando estemos frente a estos bichos, pues nuestro cuerpo va a saber qué hacer para desecharlos, porque ya los conoce. Un ejemplo muy, muy feo, es como si ustedes se pelean con alguien y van a conocer cuál es su estilo, y si tienen otra oportunidad de enfrentarse a ellos, pues ya saben que si usa patadas, araños, mordiscos, pues saben qué es lo que se van a cuidar, ¿sí? Eso es, por eso son importantes las vacunas. A partir de esto es que disminuyó notablemente la mortalidad. Y ahora, con lo que estamos viviendo,
pues si estamos vacunados, no es que andemos como si nada, ya me vacunaron, no me va a pasar. No, 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 no. Y recuerden que todavía siguen estudiando este bicho y recuerden que están saliendo nuevas cepas. Hay que cuidarnos mucho. Ahora que estuve enferma, bueno, que todavía tengo algo de tos, pues a mí me daba un miedo terrible que se enfermaran los demás de mi familia. Estuve aquí en casa con cubrebocas. De hecho, antes de llegar con ustedes, me quito el cubrebocas y sanitizo todo lo que es la pantalla y la computadora de mí. No tengo eso, gracias a Dios, pero sí me dio una gripe y tosecita que no quiero que sea grave. Yo ya fui vacunada, afortunadamente, y agradezco también al gobierno por eso, porque en otros países solamente se están vacunando quienes tienen dinero y les sale mucho, muy caro, ¿sí? Aquí se supone que nos va a llegar a todos sin pagar nada. Bueno, los impuestos ya lo hicimos, pero antes, aunque pagáramos los impuestos, no nos llegaba nada. Entonces, esa es la función de las vacunas. Hay que cuidarnos todavía mucho y si salimos con cubrebocas, lavarnos, cambiarnos de ropa cuando lleguemos a casa para evitar cualquier tipo de contagio. ¿Sí? Nada de que hace mucho que no veo a mi amigo y lo abrazo. No, aguántense. Ustedes no saben por dónde estuvieron los demás. Lo mejor es a lo mejor darse la mejor mirada de alegría, que les vean una sonrisota si te puede, del gusto que les da por verlos, pero hasta ahí. ¿Sí? Para que podamos regresar y hacer no nuestra vida de antes. Solamente vamos a tener el cubrebocas y estarnos lavando constantemente. Sí, chicos, ya no podemos compartir nada. ¿De acuerdo? Bien. Esta es la función de las vacunas, chicos. Ojalá lo hagan extensivo y si ven la televisión o algún video donde alguien le pregunte a otro alguien, ¿por qué no usa el cubrebocas? Y diga la tarugada de, ¿sabes que ya me vacuné? Eso no, ojalá se rían, ojalá digan, que todo es este tipo. Acá. Bien, comentarios, creo que ya vamos a ver todos. Comentarios, chicos. Jos, Marbella, Luis, Francisco, Lidia Antonio, Carmen, Roberto, Sore Santa Marina, Kevin, Carlos Daniel, Estrella Cruz, Andrea Vázquez, Fanny, Isaac, Edwin, Elías, Barnett, Ángel, América, Naideli, Palestina, Mía, Marlene, Brenda Escamilla, Celsin, no has hablado, Gabriel, Eric Ricardo, Gustavo Alejandro, Natalia Lorenzo y Lidia Quintana, Andrea, Estrella y Carlos Daniel. ¿Algún comentario, chicos? ¿Algún comentario? ¿Algún comentario? No, maestra. ¿Seguros? Tú hablas por todos, ¿verdad? Ahí andan muy calladotes, chavos. Pasa. No, maestra. Ok, gracias, Roberto. No, maestra. Ricardo, gracias, Lidia Antonio. No, maestra.
Gracias, No, Isaac maestra. Ramírez. Gracias, Luis Francisco Rosell. Hace como 12 años tuve a un chico de alumno que se apellidaba Rosell. No me acuerdo cómo se llama. Era uno chaparrito, morenito, bien latoso. ¿Será algo de ti? Es mi tío Enrique. Ándale. Ah, mira, ya te habló de mí. Ya le diste. Has nombrado, valga la redundancia, mi nombre. No le he No, dicho que usted me da clases. ¿sí le has dicho? No le he dicho. Coméntale y a ver qué te dice de mí. Dile, Norma Rico, la Sí, maestra. sangrona de historia. A ver qué te dice. Qué bueno, sí, desde que vi a Rosa y dije, ay, me suena, me suena, me suena. Hasta que ahorita que tengo menos público, dije, me voy a animar a preguntar. Pues bienvenido, Luis. Sí, maestra, yo le pregunto. Va, oye, y por ahí dale una patada de mi parte, ¿va? Ahora, Sí, maestra. ándale. Eh, uno de los, no les dije ayer, uno de los valores que se van a manejar esta semana, y quiero que cuando sea la clase, con el contenido que vamos a ver, lo relacionen, es la tolerancia. ¿Se acuerdan qué es esto? ¿Se acuerdan lo que es tolerar? Chicos, ¿qué es tolerar, chavos? Ah, estoy viendo que no me están poniendo su nombre completo, grupo y presente. Háganlo, por favor, chicos, para que quede ahí asentado y tengamos esa evidencia, ¿va? A quien tenga en una escala lo mayor, le voy a regalar un dulce cuando nos veamos el próximo ciclo escolar. ¿Va? A ver, ¿qué cosa es tolerancia? ¿Aguantar a alguien? Aguantar. Pues sí. Algo más, otro Tener sinónimo. paciencia. Tener paciencia. Muy bien, Isaac. Eric. Ya me lo ganó mi compañero. Y no te puedes. Respetar las opiniones de los demás. Muy bien, gracias, Eric. Muy bien, Brenda. Respetar, aguantar, tener paciencia. ¿Y qué más? Esperar, maestra. Esperar, pues a lo mejor darle su tiempo, ¿no? De que, bueno, sí, que hable. Está bien. Sí, muy bien, Roberto. ¿Algo más? Bien, los términos que manejaron son muy válidos para esto, tenerle paciencia, como que darle oportunidad, por eso vamos a esperar que haga, que diga lo que tenga que decir, aguantar, pues dejar que haga lo suyo. Por lo siguiente, ayer estábamos viendo lo que eran las ideas filosóficas, perdón, políticas y económicas de la ilustración. ¿Sí? Vamos a ver, les presento pantalla y ya dejé un buen espacio para que ingresara. Les presento pantalla. Oh, ya quiero llegar al 11, ya está. Ay, no, espérame. Aquí está.
Chequemos, pensamiento ilustrado. Al tener tantos conocimientos acumulados de hace muchos años, nos hace creer y pensar que todos tenemos cosas positivas de las cuales podemos aprender. Recordemos, la Iglesia Católica decía no, de las escrituras sagradas, no hay nada más. Y si esta persona no es cristiana, no es católica, pues imagínense todo lo que puede decir, así es que no lo dejamos, ¿sí? Bueno, con este pensamiento ilustrado se abre toda esta panorámica de las opciones que se pueden aprender, ¿sí? Y empezamos. ¿Cuándo? Fechas. Siglo XVIII. Estamos hablando de los años, ¿se acuerda? ¿Qué años sería? ¿Mil y qué? Siglo XVIII. 1700 a 1800. Muy bien, 1700. ¿Marbella? Sí. Ok, gracias, Marbella. Ok. ¿Dónde descendió? Principalmente en Francia, es decir, ubicación geográfica, recuerden, todo esto lo podemos presentar, el cuándo, el tiempo, en una línea de tiempo, y aquí geográficamente, ¿dónde se dio? ¿Sí? Y de Francia se difundió por toda Europa, ¿de acuerdo? ¿Por qué? ¿Cuál es su antecedente? ¿Cuál es su causa? Los filósofos ilustrados estaban en total desacuerdo con el absolutismo. Pensaban que no era positivo, no dejaba desarrollarse en todos los aspectos y había que quitarlo, ¿sí? Otra, los burgueses, por todos los impuestos que les cobraban, estaban en total enfado. Y recordemos que quienes devuelven el poder a los reyes son los burgueses, son los que pusieron su dinero para que estos volvieran a tener la importancia que tenían, ¿sí? Y ahora, ojo, no los están dejando participar en la política. Es como si ustedes le ayudaron a alguien con dinero a poner un negocio, se da esa alianza, pero no los deja decidir nada, ¿sí? Es más, hasta los ve así, guácala, estos que no son de mi nivel, ¿sí? Imagínense el descontento que tenían los burgueses, ¿sí? ¿Algún comentario aquí? No, maestra. Perfecto. No, maestra. Inconformidad de toda la población, pero que quienes encabezaban más eran los filósofos ilustrados, gente preparada, gente educada y gente que tenía dinero, que en este caso eran los burgueses, ¿sí? ¿Quiénes generaron este pensamiento? Pues fueron los filósofos ilustrados. Y destacan estos tres. Estos tres son franceses, pero también una vez difundido hubo otros como John Locke de Inglaterra. Y como ayer decía Jennifer, pues todos estos habían hecho escritos, habían hecho libros donde mostraban sus pensamientos con argumentos y todo ello, ¿sí? Bueno, ahora, el proceso, ¿cómo se desarrolló? ¿Cómo se dio? Bueno, paso 1. Vamos a iluminar la mente de las personas. Vamos a hacer que piensen, que razonen, que las ideas que tengan o inclusive conclusiones sean originadas por el razonamiento, no por la fe. No por la fe. Así es que siempre ser a un lado
las ideas de la Iglesia Católica. Ojo, no es que todo estaba mal, no era tanto eso, sino más bien la actitud de la Iglesia, que nada más de aquí, ¿sí? Nada más de aquí pueden sacar cosas. Y si no me obedecen, les va a ir muy mal, y les iba muy mal, ¿sí? Era más bien esa actitud. Y ellos, pues, para defenderse y no meterse en tantos problemas, como lo hizo Descartes, fue, a ver, una cosa es ser razón y otra lo que creemos. Una cosa es la fe, ¿sí? Bien. Y obviamente criticando en su totalidad al absolutismo, diciéndole todo lo negativo que se lleva a cabo mediante él, todo lo incongruente que había, ¿sí? Pero pues no solo basta decir, eso está mal, eso también, no debe de ser así, todo es un problema. No, aquí la cuestión y que tenemos que aplicar en nuestra vida también es, ok, ya ubicamos los errores, lo que está mal, pues sí, pero ahora dame una solución para salir de los errores. Eso es lo importante. No nada más todo está mal, no, que se lo lleve el diablo. No, ¿cómo vamos a solucionarlo? ¿Sí? Así es que ellos proponen cambios. Si esto está así y no me gusta, ¿qué tengo que hacer? Vamos a modificarlo. Nomás no quedarnos, está bien feo. Bueno, ¿cómo lo vas a cambiar? ¿Cómo vas a solucionar? Ellos proponen esos cambios. Uno de ellos, precisamente por el gran poder que tiene el rey, es, pues vamos a dividirle su poder para limitar todos sus deseos que se hagan realidad. Se da la división de poderes y estamos hablando que en lugar de una república, de una monarquía, haya una república. Y ya se tenía conocimiento de ese sistema de gobierno, de donde lo vimos con el Imperio Romano, ¿sí? Que había unos senadores, aunque estaba el emperador, los senadores también daban su opinión y ya se trataban de acomodarse tanto el emperador y los senadores con lo que querían hacer, ¿sí? Así ya no tenía las manos sueltas total. Los ilustradores dijeron, vamos a hacer uso de la república, ¿sí? Bien, y así es como nace el parlamento, y dependiendo de las naciones es el nombre que recibe, ¿sí? Comentarios hasta aquí. Comentarios, chicos. Maestra. Ok, gracias, Rubén. Ahora, de todo esto que se da, No, maestra. gracias chicos por responder, si no me siento como mi nombre. ¿Qué hechos sobresalen? ¿Qué cosas se dan que, aparte de que sobresalgan, van a tener una gran influencia sobre la población? Una, que ayer estábamos diciendo, se publica la enciclopedia. Si se están basando en la razón y no en la fe, pues vamos a recuperar y a organizar todo el conocimiento que ha generado la humanidad a lo largo de su vida. Entonces, se organizan y se da este producto que es la enciclopedia. Tenerlo todo por escrito y
y que pudiera estar, que todos los pobladores tuvieran acceso a estos conocimientos, sin importar de qué civilización, si era católica o no, todo es importante. Es de ahí que después algunos pensadores, unos pensadores de conocimiento científico, tienen acceso a estos conocimientos y empiezan a profundizar en varias ciencias. Y empieza a crecer de manera acelerada todo este pensamiento científico, ¿sí? Bueno, y se difunde esta idea que, cómo les cae gordo, odian a la gente prepotente, de que todos somos iguales, de que todos tenemos libertad y los hombres tienen derechos, ¿sí? Nadie es propiedad de nadie. Se difunde esta idea, y si eso se lo dices a alguien que siempre ha sido sometido, ¿cómo creen que lo va a recibir? ¿Se va a enojar? ¿O se va a poner contento? Se va a poner contento. Claro, sí. Obviamente esto empieza a mover todas las cabecitas de los demás y empiezan, pues, a quien me gustó lo que dicen, pues vamos a aprender más de ellos. ¿Qué más dicen? Y varios del pueblo en general, pues, hace lo posible por aprender a leer y tener acceso a este conocimiento, ¿sí? Se está iluminando la mente de las personas, ¿sí? Consecuencias. Ya se dio todo esto. ¿Cuáles son las consecuencias? Recuerden que toda acción tiene consecuencias. Una, todas estas ideas van a influir a los hombres en general y se van a dar varias revoluciones que principalmente van dirigidas a quitar a estos reyes absolutos, ¿sí? La Revolución Francesa, las independencias de las colonias y obviamente, con lo que había comentado antes, se va a desarrollar la ciencia, tecnología y va a provocar años más tarde la revolución industrial. Es decir, va a provocar revoluciones sociales que les llaman liberales. Acuérdense del nombrecito, ayer lo vimos, qué cosa es el liberalismo, ¿sí? Revoluciones liberales y revolución industrial. Como ven, esto es el pensamiento ilustrado, genéricamente. ¿Qué opinan, chicos? ¿Qué opinan, chicos? ¿No opinan nada? ¿Han sido ilustrados o no? Anteriormente, fíjense, tenemos esta, la Revolución Inglesa. Esto es a finales de este siglo, ¿sí? Si es inglesa, obviamente se va a dar en Inglaterra. Si checan, aquí es importante dejar bien establecido.
Las cosas no pasan de un momento a otro. Tienen lo que se llama esta latencia, tienen un cierto periodo en el que se van a ir cambiando las cosas, se van a ir transformando. Ustedes, o la mayoría de ustedes, perdón, son de la generación que piensan que todo ocurre rápido, de un día para otro o en un momento. Se los digo porque pues, tengo a mi hijo que es de la misma edad de ustedes, en el que, si estás enfermo, tómate esta pastilla. A los 5 minutos dice que ya está bien, que ya se curó. Eso es generalizar, porque las experiencias que ustedes tienen son así, rápido. Ustedes son de la generación que están con videojuegos y todo pasa rápido. De hecho, no hay antecedentes, no hay nada atrás. Y creen que todo es así de rápido. Es complicado poder explicarles y que ustedes lo asimilen. Se los digo por mi hijo, que digo, no, espérate, debe ser así. No, ya. Hace rato, en el cuadrito que les presenté del pensamiento de la ilustración, hablaba del siglo XVIII, ¿sí? Como que empezó a darse así todo de corridito bien bonito. Bueno, la Revolución Inglesa, vean que es un poquito antes. De hecho, ella es que influye a los filósofos de la Ilustración y obviamente a las revoluciones posteriores que se van a dar. ¿Por qué? Ya era así como que el caldo de cultivo, pensemos en biología, ¿no? Se estaban preparando las cosas, se dieron, por ahí esto es una pequeña muestra, y los filósofos ilustrados dicen, ay, sí se puede, vean, ahí está, ¿sí? Tiene las características, la Revolución Inglesa, de lo que va a pasar posteriormente. Tenemos, ¿por qué se da? El descontento por todas las acciones del rey, ¿sí? Ya no lo aguanta. Y aparte de todo, están descontentos y dicen que se está pasando mucho el rey, que en este caso es Jacobo II. Dice, a ver, pues disuelvo el parlamento, aquellos consejeros que tenía no me gustan y guácala, los quito. Entonces la población dice, bueno, pues este cuate quiere seguir insistiendo en esto, ¿sí? Así es que otra de las cosas es que la población estaba muy molesta porque tenía un rey católico. Ojo, aquí también hay un hecho importante que va a ser la reforma. Un cambio, un conflicto dentro de la Iglesia Católica. Eso lo vamos a ver después. Así que, la reforma es este conflicto en la Iglesia Católica porque empiezan a cuestionar a la Iglesia Católica. Están viendo todo el poder que tiene, que no ayuda a la población, que es como otro rey. Finalmente era otro reino con su rey, que era el Papa, y era así absolutista. Pero aquí es que su poder no solo era en su territorio, sino en toda Europa, que estaba esta religión católica, ¿sí? Se empiezan a molestar tanto la población como los sacerdotes y le empiezan a cuestionar. Y cosas tan simples como por ejemplo que antes
se daban las misas y toda la misa era hablada en latín, cuando los feligreses no sabían latín. Haz de cuenta que les dan una clase en ruso y ustedes deben de hacer lo que les piden, ¿no? ¿Cómo? Si no sabemos el idioma. Y si ustedes no cumplen, pues te castigo. Entonces, así estaban las cosas, y por ahí Martín Lutero, que era un sacerdote, empieza a hacer cambios. Dice, a ver, ¿por qué le tenemos así a la población? Empieza a traducir la Biblia del latín a alemán para que la gente pudiera entender precisamente de qué hablaban en la misa. Y los pobladores, pues bien contentos, que bueno, a sí le entiendo. Pero eso obviamente no le gustó a la Iglesia Católica. ¿Cómo van a saber lo que nosotros sabemos? Y empezó a haber presión. Y Lutero no solo hablaba de los escritos sagrados, de la Biblia y todo eso, sino empezaba a cuestionarla. A ver, si esta religión se basa en el amor y la pobreza que manejó Jesús, perdón, porque la Iglesia Católica no es igual que él. Esto, los feligreses, pues les encantó esos argumentos. Perdón, chicos. Les encantaron eso y empezaron a pedir cambios. Varios sacerdotes se unen a Lutero, empiezan a ir a tribunales y todo para decir esto, hasta que deciden separarse de la Iglesia Católica y crear la Iglesia Protestante. Les llamaban protestantes porque protestaban de todo lo que decía la Iglesia Católica. Se da esta división muy importante. Después la Iglesia Católica hace otro movimiento, algo que le llamó Contrarreforma, para evitar que se le fueran todos los feligreses, porque varios países se dividieron, se volvieron protestantes, otros anglicanos. El chiste es que ya no eran católicos. Y pues se le estuvo yendo ahora sí que su público, ¿sí? Y de ahí empiezan estas divisiones de la Iglesia Católica. Bueno, regresamos a lo que estábamos diciendo. Hicimos un breviario cultural. Perdón. Bien, su rey era católico y los ingleses ya no querían a los católicos, ¿sí? ¿Qué fue lo que se provocó? ¿Quiénes la generaron? Perdón, pues el propio parlamento, y por ello ya otros herederos al trono empiezan a buscar quedarse con el rey, perdón, con el trono. En este caso, Guillermo de Orange y su esposa María II querían derrocar al rey para quedarse ellos con la corona, ¿sí? Bien, obviamente ellos se ayudaron de los nobles que estaban en contra del rey. Y muchos nobles, como tenían acceso a la ilustración, a la educación, pues empezaban a ver apenas esos elementos que
que con el racionalismo empezaron a hacer surgir la ilustración, ¿sí? ¿Qué provocó? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Ojo, se estableció una monarquía constitucional. Aquí quienes les presentaron un frente común, quienes confrontaron al rey, fue la heredera, ¿sí? La heredera del trono, la hija del rey Jacobo II, junto con su esposo, apoyados por los nobles, y no iban a quitar la monarquía porque ellos iban a gobernar, pero ahora iban a tener de su lado una constitución. No iba a quedar el deseo, el poder, todo en manos de los reyes. Iba a haber una constitución, además de que el parlamento iba a aumentar su poder político. Se iban a dividir el poder, ¿sí? Y se escribe un documento bien importante, precisamente la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que más adelante esto le va a servir a las 13 colonias inglesas de Norteamérica para independizarse de su hegemonía, Inglaterra. ¿Va a haber consecuencias? Claro, claro que va a haber consecuencias. Es la primera que derroca a un monarca absoluto, esta revolución inglesa, y que va a influenciar a los filósofos de la Ilustración y a las subsecuentes revoluciones liberales. La Revolución Francesa, las independencias de las colonias, es donde va a dejar su huella, ¿sí? Comentarios, chicos, están muy callados, ¿sí? Comentarios, chavos. Maestra, yo que sepa, la independencia de México también fue una de las, se puede decir, de las revoluciones de la ilustración que surgieron a partir es que fue influenciada Sí. por Francia para que en México se diera la independencia y así México fuera un país libre. Uh-huh. Sí. Todas estas van a dejar su semillita con esta idea de la libertad, ay, perdón, chicos, de que somos iguales y se dicen, bueno, si somos iguales, si somos libres, porque estos están sobre nosotros. Y se empieza a buscar esta independencia. Y luego como las 13 colonias de Norteamérica se independizan y dicen, híjole, de Inglaterra si es una nación muy fuerte, ¿cómo lo lograron hacer? ¿No? Pues dejan la semillita, queda la duda y empiezan a llevar a cabo esto, ¿sí? Y bueno, también España empieza a tener un bache, empieza a tener una crisis económica cuando se pudría en oro. ¿Cómo era posible que tuviera una crisis económica y política también? Esto ayudó con estas ideas y se empezaron a independizar. Sí, todo esto va a influir en estas. Uh-huh. Comparto y les quiero presentar esta no, esta. Fíjense, ojo,
es otro esquemita de esta ilustración. Bien, lo podemos ubicar por su pensamiento filosófico de índole político. Ya lo vimos con estos filósofos, ¿sí? Voltaire, Rousseau, Montesquieu y Locke. Los tres primeros franceses y el otro inglés. Pensamiento económico. Ojo, esto es bien importante. Se está conformando lo que va a ser el sistema capitalista. Empezamos a ver que aquí los ámbitos que empiezan a tener mayor importancia para la sociedad, o mejor dicho, para los gobiernos, los gobernantes, es lo político, obviamente, y lo económico. Se empieza a dar esta formación del sistema capitalista. Es capitalista porque el elemento esencial clave es el capital. ¿Qué es el capital? El dinero que va a ser invertido. ¿Por qué va a ser invertido? ¿Cuál es el objetivo de invertir dinero en algo? Dar trabajo, poder llevarle los productos que necesita la gente. El principal objetivo es sacar una ganancia. Y el dinero invertido con ganancia es capital. Es una plusvalía, ¿sí? Un valor acrecentado. Yo invertí 100 pesos. Mi objetivo era sacar 200, 500 o 1000. Si en ese intermedio di trabajo, pude satisfacer de los productos que necesitaba la población, pues qué bueno. Pero yo lo que quería era más dinero. De eso trata el sistema capitalista. En algún momento lo veremos, yo espero. Pero una de las formas donde saca esa plusvalía el capitalista no es de la venta, es de la explotación de sus trabajadores. Es de la explotación de sus trabajadores. Y bueno, uno puede decir, qué mala onda, ¿no? Pero como está respaldado por el liberalismo de dejar hacer, dejar pasar, lo importante es que la economía fluya, pues ahí está, ¿sí? Se da esta formación de este sistema, que es un modo de producción, también se llama así, y tenemos ahora sí que la historia intelectual y teórica, entre comillas, de esto es que se pasó por el mercantilismo. Ya lo vimos, ¿de qué trata? Es que se pasó por la fisiocracia. Ya vimos de qué se trata. Y se llegó al liberalismo económico. Ya vimos de lo que se trata. Y al final también va a ir acompañado de una revolución industrial. Es decir, ¿cómo se hacen los productos? ¿Cambió o no cambió con todo esto? Claro que cambió. ¿Qué fue lo que produjo? Adelantos tecnológicos. Y aquí ya nos metemos
rápidamente en lo que va a ser la revolución industrial. Estos adelantos tecnológicos se ven en objetos. Dale, inventaron un motor impulsado por esta energía, el agua, que se aplicó a estos aspectos de la economía: agricultura, industria, transporte y comercio. Y hasta vean cómo va en las diferentes fases. Agricultura, cómo se producen los productos básicos. Industria, cómo se procesan esos productos básicos. Transporte, cómo voy a llevar esos productos a los consumidores. Y al final de cuentas, cómo se los voy a vender. ¿Sí? Cambió todo eso. Pero también cambiaron las relaciones sociales. La sociedad cambió. Y lo sufrió. ¿Sí? Estos cambios que van a provocar un crecimiento urbano, nuevas clases sociales, nace la clase media y la clase de los trabajadores. ¿Sí? Finalmente, vean todo lo que produjo con estos pensamientos. Tenemos también, va a llegar este pensamiento ilustrado a las revoluciones liberales, que les decía, ojo otra vez el nombrecito, liberales. Revolución inglesa, ya vimos, se formó un parlamento y se crea una monarquía constitucional. Sigue estando el rey, pero al lado de un parlamento y de una constitución. Antes no había reglas. Los reyes hacían las reglas y las sacaban al vapor, lo que se les ocurre. Aquí ya va a haber un papel, ¿sí? Y al final tenemos, Adiós, maestra. hasta luego, Sí. chicos. Vamos a tener la Hasta Revolución mañana, maestra. Francesa, que Mañana puede claro, Hasta mañana, maestra. hasta mañana. Y Adiós, maestra. tenemos las mañana, independencias maestra. inglesas. Hasta luego, chicos. Hasta mañana, maestra. Hasta mañana. Hasta Las mañana, maestra. españolas, Gracias. hasta luego, chicos. Y lo que ya les había comentado. Ya nos adelantamos un poco. Comentarios, chavos, chavas. ¿Quiénes quedaron? Brenda, Isaac, Marbellán, Andrea. Entonces, lo que impulsó todo se podría decir que fue la Revolución Inglesa. Como que la Revolución Inglesa, esas ideas que estaban haciendo, las puso en práctica. Al observarlo, los demás dijeron, pues vamos a seguirle metiendo acelerador. Y por ejemplo, aquí en la Revolución Inglesa, les repito, sigue habiendo reyes, pero ahora tienen este parlamento y la constitución. En la Revolución Francesa ya no había reyes. O sea, como que al desarrollarse más y al tener este ejemplo, dijeron, hay que quitar los reyes y hay que buscar otro tipo de gobierno totalmente. Que siguieron con la república, pero ya no había reyes, o sea, ya tiene que ser otro individuo. Fíjate que regularmente eso pasa. Por ejemplo, en la revolución, les había comentado como que la Revolución Inglesa fue el caldo de cultivo, esa preparación de estos cambios drásticos, ¿sí? Ocurre un fenómeno similar con la Guerra Civil Española.
en la Guerra Civil Española que gana la República, hubo un militar que no está de acuerdo y mucha gente poderosa, terratenientes, oligarcas, que no está de acuerdo con este triunfo de la República y ayuda a este general a dar un golpe de estado e imponer a la milicia. Este general es... Ay, se me fue el nombre. Francisco Franco, ¿sí? Y lo que comentaban es que iba a ser, o fue más bien, la antesala de cómo se organizaron en bloques los países, la antesala de la Segunda Guerra Mundial. Porque a Franco lo apoyan los oligarcas, la gente poderosa, pero también quien lo apoya es Alemania e Italia. Y a los españoles, que vendría a ser la población civil, lo empiezan a apoyar las otras naciones en contra de esto. De hecho, por ahí surge un regimiento que fue muy famoso, que se llama el Quinto Regimiento, que está formado por extranjeros. Y bueno, una guerra civil se supone que es una guerra entre puros compatriotas, ¿sí? En este caso entre puros españoles. Pero al ser una antesala de lo que venía después y que todos sabían que ya lo que estaba haciendo Alemania e Italia, dijeron, pues es lo mismo, pues antes de que tomen más fuerza y para defender la libertad, la república, que significa democracia y todo eso, muchos fueron a apoyar a los españoles y de ahí nació este Quinto Regimiento. Tristemente gana Franco, se quedan casi 20 años, no creo que casi 30 años la dictadura española, y Alemania e Italia invaden Europa y se da la Segunda Guerra Mundial. Y ya nos aventamos otro tema, ¿sí? Comentarios, dudas. Comentarios. ¿En qué fecha dijo que empezó la Segunda Guerra? Ajá. ¿En qué fecha había dicho? ¿Cuál? ¿La Segunda Guerra Mundial? Ajá, ¿cuándo había empezado? ¿En qué fecha? En el 40, y la Guerra Civil fue de 39, 38, algo así. O sea que no son las mismas. Guerra mundial y la civil son diferentes. Sí, son diferentes. Esta fue en España y después ya se dio la Segunda Guerra Mundial. Pero esto fue a referencia como ejemplo del pensamiento ilustrado. Comentarios sobre el pensamiento ilustrado. ¿Ya quedó, chicos? Sí. Bueno. Muy bien, chavos. Bueno, comentarios, dudas. Ninguna, maestra. Muy bien, chicos. Nos vemos mañana, por favor.
Sí, maestra. Ok, Sí, maestra. gracias. Cuídense mucho. Hasta luego. Que tenga linda tarde. Hasta luego, maestra. También que estés bien. No salgan. Hace mucho frío. Sí, muchas gracias. De que Hasta luego. cuídense. Hasta mañana, maestra. Hasta mañana, Marbella. Hola, Hasta Brenda. mañana, ¿Todo maestra, bien? gracias. Sí, ¿Qué te maestra, pasó? todo bien. ¿Cuántos Ah, te ¿en el examen? faltaron? Sí. 24 lo de matemáticas y geografía. ¿Por qué? Es que a mí nunca me dijeron el tiempo, bueno, porque no nos dejan pasar nada, pero en la entrada nos dijeron, ustedes tienen derecho a preguntar la hora, por eso es que no se les deja pasar celular, ni reloj, Ujú, ni nada. Pero Andrea, como le tocó en el mismo salón que yo, enfrente de mí, ujú. le dice, ¿me puede decir la hora? Y le dijeron, no. Y le digo, a mí me la puede decir y nos dijeron no. Y a mí me dicen ya cuando teníamos 20 minutos. Me dicen, nada más te quedan 20 minutos. Y pues sí, todavía me faltaban algo. Y dije, ¿qué hago? Bueno, pues nada más voy a rellenar para que no se queden vacías. Y eso fue lo que me pasó, Por que me eso confió. debemos de utilizar reloj. Sí, No todo está en el celular. Y si sabes que no vas a estar con ellos, pues bueno. En sus cursos que les dieron, no les dieron esos tips. Ay, ya me salí, no me quería salir.